Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Me llamo Lucía Oyarzún, soy la encargada pedagógica del equipo de textos escolares y dejo con ustedes a Camila Jofré, la jefa del equipo que les va a dar la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse a los ciclos de webinar que estamos organizando como equipo de textos escolares. La idea del webinar de hoy es centrarnos en un tema súper específico, es cómo relacionar la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, particularmente usando los recursos de Leo y Sumo Primero. Para eso nos van a acompañar nuestras disciplinares Sonia Jorquera, profesora de lenguaje, y Macarena Valle, profesora de matemáticas. Así que cualquier cosa, cualquier duda, las van escribiendo por el chat y al final del seminario vamos a responder las dudas que vayan surgiendo. Partan nomás, chiquillas. Buenas tardes. Bueno, en un esfuerzo muy interesante para nosotras acá en el equipo de texto, estamos integrando dos asignaturas en este caso, es lectura y matemática. En una situación de mirar la lectura como un eje transversal a todo el currículum, a partir del cual en este caso nos referiremos principalmente cómo aporta el leer comprensivamente a la resolución de problemas matemáticos. Para adentrarnos en el tema, primero vamos someramente a describir qué es el lenguaje y cuál es el aporte que esta capacidad o habilidad lingüística nos da en todos los ámbitos del quehacer humano. Porque justamente es la capacidad que nos permite comprender el mundo y expresarnos acerca de él. Es un objetivo tremendamente ambicioso. Para la astrofísica chilena María Teresa Ruiz, el lenguaje permite abrir espacios para realizar preguntas que invitan a la humanidad a saber cómo es el universo, por ejemplo, tema vital hoy para saber dónde vivimos y cómo podemos compartir ese conocimiento que vamos acumulando. Para otro estudioso del lenguaje, este cobra su verdadero sentido en la interacción con otros, en la contextualización de todas las actividades rutinarias que realizamos, en la conversación diaria y en la satisfacción de todas nuestras necesidades, de la más elemental a la más trascendente. Ahora, también ha habido una serie de controversia en cuanto a definir el lenguaje, y en tanto que si forma parte del pensamiento, si son ideas diferentes, conceptos diferentes. Algunos autores plantean, por ejemplo, Piaget, que el pensamiento podría existir independiente del lenguaje, o como Brunner, que dice que se intenta descubrir cómo nos representamos nuestras experiencias. Agrega que el paso de la representación icónica a la simbólica ocurre alrededor de los 4 años, ese tema que lo va un poco a profundizar Macarena. Y para Vygotsky, pensamiento y lenguaje tendrían distintos orígenes, y que en algún momento del desarrollo estas dos corrientes se unirían. Según Stern, esto sucede cuando niños y niñas hacen el gran descubrimiento de su vida y encuentran que cada cosa tiene su nombre. Como cada vez se requieren de más palabras, entonces se empieza a descubrir la función simbólica de esto. Y ahí es donde pensamiento y lenguaje se encuentran. Ahora, ¿por qué necesitamos comunicarnos? Necesitamos comunicarnos, ya dijimos, para comprender el mundo y para expresarnos acerca del mundo. ¿Cómo comprendemos el mundo en general respecto del lenguaje y de la asignatura de lenguaje y comunicación? Escuchando, leyendo, hablando, y expresándonos acerca del mundo, hablando y escribiendo. Estas habilidades son transversales. Todo lo que hacemos en la escuela tiene que ver
con estas formas de lenguaje o con estas diversas modalidades en los que comprendo y expreso lo que pienso. Ahora, hay distintos lenguajes en diferentes contextos, así lo evidencian los textos escolares, así lo evidencian nuestros currículum, ¿no es cierto? Hay diferentes lenguajes y solamente hemos considerado algunos para ejemplificar que hay un lenguaje literario, un lenguaje científico, un lenguaje artístico, un lenguaje musical, entre otros, y un lenguaje matemático. La función principal del lenguaje es comunicar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en ese sentido, por eso los textos escolares presentan distintos lenguajes en distintos contextos para lograr, posibilitar a los niños que se expresen a través de esos diferentes lenguajes. En el lenguaje habitual generalmente se utilizan nociones relacionadas con cantidad, por ejemplo. ¿Qué implica eso? Que desde que los niños son muy pequeños están relacionándose, escuchando, compartiendo conceptos que ya son nociones básicas del lenguaje matemático. Ahora, a propósito del lenguaje matemático, hay muchos especialistas que se han referido a esto. Entre ellos vamos a nombrar a Lucila Tapia, que plantea que permite expresar aspectos cuantitativos de la realidad. Marta Rivero dice que es un lenguaje sintético, que tiene una sintaxis propia. Para Humberto Maturana no es un lenguaje diferente al lenguaje general. Él siempre planteó que el lenguaje matemático es igual al lenguaje cotidiano que utilizamos y que el lenguaje matemático para él era de los matemáticos. Para Héctor Muñoz, el lenguaje matemático tiene un vocabulario, una simbología y una sintaxis específica, con el que se pueden expresar aspectos cuantitativos o establecer relaciones. Y él plantea que su mayor característica es la tendencia a la abreviación, es decir, utilizar formas breves para decir una idea amplia. Con respecto al lenguaje matemático también podemos decir que los matemáticos son especialistas en el arte de la comunicación, ya que emplean un lenguaje que va más allá de las diferencias sociales, culturales, históricas e idiomáticas. Es decir, el lenguaje matemático es universal. Esa es su riqueza y esa es la importancia que tiene que los niños desde muy pequeños accedan, aun cuando tienen ya nociones muy elementales, en la escuela se vayan abriendo un mundo de posibilidades de esos lenguajes que cada vez es más complejo en la medida que avanza la escolaridad. Por lo tanto, la enseñanza de las matemáticas tiene por fin introducir a los y las estudiantes a este lenguaje. Y sabemos, como lo hemos dicho, que las niñas y los niños utilizan desde muy temprana edad gran cantidad de nociones e informaciones cuantitativas en su lenguaje habitual. Ellos utilizan lenguaje matemático para organizar una fiesta, para elaborar una receta, para hacer compras con su familia, para viajar, las rutinas de tiempo cotidiano, la edad que tienen, en fin, mucha información acerca de utilizando el lenguaje matemático que es cotidiano para ellos y ellas. Por lo tanto, como sabemos que los niños llegan con un lenguaje informal pero rico, relacionado con las matemáticas, es un rol de las educadoras, o de las educadoras o las profesoras de los primeros ciclos, en tanto mediadoras, hacer preguntas y fundamentar esas preguntas de tal manera que ellos vayan entendiendo que ese lenguaje que ellos tienen desarrollado de forma incipiente puede ser utilizado justamente en su relación con la clase de matemática, en la formulación de los problemas, en la comprensión de las preguntas, en la comprensión de las instrucciones, en la comprensión de las evaluaciones formativas, entre otros. De esta manera, el dominio de la lectura
es un factor importante para aprender matemática con éxito. Es decir, todas las aproximaciones que los niños tienen del lenguaje matemático en la escuela van a poder comprenderlas, van a poder entender lo que hacen y lo que se les plantea en sus ejercicios habituales si tienen un buen dominio de la lectura. Por lo tanto, desde ese punto de vista es que esta conversación que vamos a tener hoy tiene que ver con de qué manera profesoras, profesores, intentamos que la lectura tenga una fluidez tal que no sea obstáculo para entender todo lo que se les presenta en lenguaje matemático. Y es obvio, ¿no es cierto?, esta pregunta de por qué es importante comprender lo que se lee. Es importante comprender lo que se lee porque la lectura es transversal al currículum. Porque comprender un texto implica que construyo su significado. Este es un proceso que tiene múltiples factores y que es desarrollado en la medida que haya una interacción rica y productiva entre el lector, el texto y el contexto. En ese sentido, entonces, los niños que enfrentan, por ejemplo, un problema de matemática o una situación distinta del currículum, van a tener más éxito cuando entienden lo que leen porque está contextualizado, porque tienen el vocabulario que necesitan y porque el texto está producido de una manera tal que no sea obstáculo para su comprensión. Ahora, ¿cómo se adquieren algunas nociones lingüísticas relacionadas con matemáticas? De múltiples maneras. En realidad, las nociones lingüísticas, las que ya el niño trae desde su entorno familiar, se amplían en la escuela y se hace más fluido en la medida que haya un mayor intercambio comunicativo con el docente, con los compañeros, en todas las instancias de las clases, en el recreo, en la medida que ellos avanzan en el desarrollo semántico, es decir, cuando conocen el significado de las palabras. Y esto es importante porque el no conocer el significado de palabras imposibilita a niños y niñas a enfrentar un problema matemático. Deben estar familiarizados con la construcción de las oraciones, y esos planteamientos deben estar contextualizados, es decir, tener un soporte familiar para que los niños realmente sientan que se les está preguntando algo que tiene sentido. Hay una estrecha relación entre el desarrollo del vocabulario y la formación de conceptos o etiquetas lingüísticas. Entonces, cuando un niño tiene un buen desarrollo en estas áreas, se supone que va a tener una mejor comprensión. Y esa comprensión le va a permitir enfrentar cualquier tipo de problema matemático. Aspectos o conceptos como antónimos, alto, bajo, largo, corto, más, menos, grande, pequeño, grueso, delgado, que a nosotros nos parece tan simples y que nos parecen como adultos tan básicos y que no revisten mayor complejidad. Sin embargo, si un niño no conoce el significado de lo que significa grueso, y hay un problema que plantea este adjetivo, es muy difícil que pueda avanzar en la ejecución de ese problema. Es decir, algo tan básico como entender lo que significan cada palabra de los planteamientos matemáticos, problemas que le entregamos, le facilita el reconocer lo que tiene que hacer y cómo tiene que resolver y enfrentar el problema. Nociones como antes y después, que son nociones bastante abstractas. Para nosotros los adultos el antes y después es algo muy simple. Sin embargo, para ellos hay toda una construcción que además tiene que ver con la etapa de desarrollo en que se encuentran. Recordemos que a los niños son inmediatistas, entonces a propósito de eso, el antes puede ser algo que recién ocurrió o que ocurrió hace mucho tiempo. Entonces no es tan simple. Quiero recalcar eso, que no son
conceptos simples, hay que trabajarlos, modelar con ellos, instalarlos en distintos contextos situacionales, conversar, leer, en fin. También hay verbos que deben estar deben estar internalizados en su significado. Cuando hay un problema que trata de posesión o transferencia, que hay que dar a otros, que tiene, que, en fin, que recibe, todos esos verbos deben estar internalizados en su significado. Lo que estamos diciendo parece tan obvio, pero nos hemos encontrado con que muchos niños no avanzan en su desarrollo de la ejecución de problemas matemáticos simplemente porque quedan paralizados frente a una palabra que no entendieron. Buenas tardes a todas y todos. Continúo con la resolución de problemas. Bueno, resolver problemas. Se habla de resolver problemas cuando el estudiante logra solucionar una situación problemática dada, contextualizada o no, sin que se le haya indicado un procedimiento a seguir. Esa es la definición de las bases curriculares. En matemáticas tenemos 4 ejes principales en que se trabaja: geometría, números y operaciones, datos y probabilidades, patrones y álgebra, y transversalmente se trabajan todas las habilidades matemáticas en estos ejes, como es la resolución de problemas, representar, modelar, argumentar y comunicar. Y también transversalmente se trabajan todas las actitudes. Algunas indicaciones para resolver problemas. Primero, leer atentamente las preguntas planteadas. Identificar los hechos relevantes y subrayarlos. Interpretar las claves verbales que indican las operaciones que se deben realizar, como lo que decía Sonia, las palabras claves como entre todos, cada uno, quedó, entre muchas más. Decidir la operación que se va a realizar. Ensayar una o más formas de resolver. Eso es súper importante porque los niños no necesariamente resuelven de una sola manera, pueden tener múltiples maneras de resolver el problema. Verificar las respuestas hasta encontrar la correcta. Para las y los estudiantes que requieren apoyo, modele una secuencia paso a paso. Si el nivel de comprensión requerido es alto, escriba el problema, simplificando las oraciones de acuerdo al nivel de lector de las y los estudiantes. Eso es fundamental para que los niños realmente puedan resolver problemas matemáticos sin tener trabas de por medio. ¿Qué conocimientos lingüísticos se requieren para comprender y resolver problemas matemáticos en los niveles de escolaridad iniciales? En este webinar hablaremos de los niveles de primero a cuarto básico, que son los ejemplos de los textos Sumo Primero, en los que mostraremos a continuación. Tenemos que es necesario desarrollar el vocabulario pertinente. Esto implica que el uso del vocabulario cuantitativo permite un desarrollo significativo en la habilidad de resolución de problemas en estudiantes de educación básica. El uso de las palabras correctas permite expresar bien las ideas cuando se realizan diversos procedimientos en la resolución de problemas. Hay que tener en cuenta que al principio de la escolaridad, las y los estudiantes leen con facilidad los signos de adición, sustracción, multiplicación y división y los grafemas numéricos simples. A medida que el aprendizaje matemático se incrementa de nivel educativo, va aumentando la cantidad de símbolos y abreviaturas, por lo que se requiere un buen dominio del lenguaje simbólico, porque de lo contrario, si no tienen afianzados los conceptos, el dominio del lenguaje simbólico matemático de los niveles previos, es muy difícil que puedan seguir progresando en ámbitos numéricos superiores, en un nivel cognitivo superior del siguiente nivel escolar. Aunque el objetivo de aprendizaje matemático es la adquisición del dominio simbólico, es muy importante facilitar el uso de material concreto para que los estudiantes usen representaciones concretas y pictóricas, porque eso les va a permitir
tener una mayor comprensión y un aprendizaje más profundo. Aquí vamos a ver, conocer el significado de los adverbios de cantidad. En matemáticas se usan muchos adverbios de cantidad, algunos de estos son más, menos, mucho, bastante, demasiado, apenas, medio. Aquí daremos algunos ejemplos. Primero básico, tenemos aquí una actividad donde se pregunta ¿dónde hay más? Aquí la palabra clave sería más. Los estudiantes, si se fijan, los estudiantes aquí tienen que comparar cantidades, y para eso, por ejemplo, en la primera actividad, ellos podrían visualmente decir que hay más koalas que osos, porque están alineados de manera tal que se pueden comparar visualmente. Sin embargo, los dos últimos problemas lleva necesariamente al conteo, porque los estudiantes tienen que contar, ya que no están alineados de la misma forma ambas colecciones, entonces tienen que contar para poder comparar. En segundo básico tenemos aquí un problema de datos y probabilidades, donde se pregunta a 14 niños cuál es su animal favorito. Y aquí se presenta un pictograma, y la palabra acá clave es cuál es el animal más popular. Aquí también a simple vista, a través del gráfico, podrían decir que es el perro, porque es la columna más alta. Ya cuando preguntan por cantidad cuántos niños eligieron ese animal, ahí ya lleva necesariamente al conteo. En tercero básico, aquí tenemos también otro problema de datos y probabilidades, donde se plantea la situación de una niña, Emma, que lanza la moneda y anota sus resultados en la tabla de conteo que está a la derecha. Y las preguntas son, ¿qué lado de la moneda salió más veces? ¿Cuántas veces obtuvo cara y sello? Entonces aquí, la palabra clave en este caso sería más veces, que esto es muy importante que lo internalicen los niños a este nivel, porque más adelante también se van a usar otros conceptos como mayor frecuencia, y en el fondo es importante que ya tengan internalizados estos conceptos. En cuarto básico acá también tenemos otro problema de datos y probabilidades, donde se plantea, Matías está entrenando para la maratón. En el gráfico se presenta el tiempo que dedicó a su entrenamiento la semana pasada. Aquí se entrega el gráfico del tiempo de entrenamiento y los días de lunes a domingo, el tiempo en minutos. Entonces aquí nos tenemos que fijar en las palabras claves que deberían de tener internalizadas los estudiantes. ¿Qué día entrenó más tiempo? ¿Qué día entrenó menos tiempo? Y después iremos un poco a los otros conceptos que también son efectivamente importantes, pero solo aquí nos estamos refiriendo a cantidad. También es importante conocer el significado de los adverbios del lugar, que indican posición: delante, detrás, encima, debajo, cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, entre otros adverbios. Tenemos aquí un ejemplo de primero básico, donde se plantea una situación donde es la misma mascota del texto la que entrega las palabras claves que deben colocar para realizar la actividad, que es sobre, adelante, arriba o izquierda. Hay que tener claro que acá en primero básico, los niños y niñas solo tienen que describir la posición de objetos y personas y usar un lenguaje común, como derecha o izquierda. También acá es muy importante que los estudiantes entiendan que la noción, o sea, los estudiantes tienen que tener muy claro que la noción izquierda-derecha depende de la posición de la persona. Acá en segundo básico tenemos ya otra actividad relacionada también a la localización de objetos y personas, pero aquí ya se presenta una dificultad mayor porque los niños y niñas deben representar, dibujar la ubicación de los objetos o personas. Aquí también tenemos los mismos conceptos similares usados en primero básico, como entre, derecha, izquierda, cerca, ¿ya? Y el ejemplo que está a la derecha,
que se plantea en la fila de Alejandra hay 6 personas delante de ella y 8 personas detrás. ¿Cuántas personas hay en la fila? Y si se fijan, este problema es un problema que no está relacionado con la posición de objetos, o sea, sí está relacionado con la posición de objetos, pero se resuelve a través de una adición. Luego tenemos conceptos relacionados al eje datos y probabilidades. Algunos conceptos clave, obviamente hay muchos más, está frecuente, preferencias, pictograma, escala, tabla de conteo, etc. En primero básico tenemos aquí una lista de datos, que es el trabajo previo, precursor a la formación de pictogramas. Y aquí es muy importante, en el fondo también, que los estudiantes coloquen las tarjetas emparejadas para poder comparar cantidades visualmente. Por eso este uso gráfico les permite comparar gráficamente, visualmente, cantidades. Y aquí tenemos palabras que son súper importantes que los niños tengan afianzadas, como es más, que también es un adverbio de cantidad. Segunda, o sea, también es muy importante que los niños y niñas tengan internalizado los números ordinales, más, menos. En segundo básico, aquí ya avanzamos hacia los pictogramas con escala, como se presenta acá. Acá es muy importante que los estudiantes comprendan, por ejemplo, ese símbolo de la gallina, el valor simbólico de la gallina que representa 2, y así poder comparar usando los adverbios de cantidad, más, menos, y aquí cuántas más, que aquí ya vamos a entrar más adelante en la comparación. En tercero básico, ya entramos a usar las mismas claves, palabras clave, pero ya con un nivel de o sea, de un nivel de dificultad mayor. Aquí se usa más frecuente, menos, exactamente. Ahí la importancia entonces de que las niñas y los niños comprendan lo que significa cada uno de estos conceptos. En cuarto básico, entramos también a una tabla de conteo, y aquí una palabra que también puede sonar nueva para los estudiantes, que es preferencias. ¿Cuál es el color con más preferencias? Que después, más adelante, se transformaría también en mayor frecuencia. Entonces, por eso es muy importante para resolver este problema matemático que los estudiantes comprendan dentro del contexto lo que significan esos conceptos. Después tenemos los conceptos relacionados al eje de medición, como son algunos: largo, corto, ancho, alto, peso, masa, volumen, centímetros, metros, gramos y kilogramos. Hay más, obviamente. Tenemos en primero básico, en primero básico lo que se espera es que los niños identifiquen y comparen la longitud de objeto y usando palabras del lenguaje común, por ejemplo, largo y corto, como se muestran ahí. ¿Cuál es el más largo? ¿Cuál es dibuja una más corta? Luego, en segundo básico, también se espera que los estudiantes determinen la longitud de objetos, pero aquí ya comienzan a utilizar las medidas estandarizadas, como los centímetros y los metros. Tenemos aquí también conceptos nuevos, como son alto y ancho. ¿Cuál es más alto? Aquí nos dicen, contesta las siguientes preguntas con la longitud de las líneas A y B. ¿Cuál es la más larga? Y aquí lleva necesariamente el problema a que los estudiantes tengan que usar una medida estandarizada para poder comparar, como es el centímetro. Y lo mismo en la última actividad: ¿cuánto miden en centímetros? Los niños y niñas deben comprender lo que significa el concepto centímetros para poder resolver este tipo de problemas. ¿Y esto por qué? Porque también después en tercero básico ya comienzan los estudiantes a aprender acerca del perímetro de distintas figuras, y para eso deben tener internalizado lo que significa metros, para poder calcular el largo total de la malla y así calcular el perímetro. Y también los conceptos de peso, gramos y kilogramos.
ya que en cuarto básico transitamos también a hacer transformaciones entre metros y centímetros, y además también a comparar masas, y transitamos del concepto de peso también al concepto de masa. Conceptos relacionados al eje de geometría. Tenemos distintas formas geométricas de distintas dimensiones. Las figuras 3D, que son los poliedros y cuerpos redondos, las figuras 2D, de 2 dimensiones, que son los polígonos, circunferencias y círculos, la figura 1D, de 1 dimensión, que son las rectas, los segmentos, las semirrectas y los rayos, y 0D, o sea, 0 dimensiones, que son los puntos. En primero básico, se espera que las y los estudiantes identifiquen figuras 3D y 2D en el entorno y relacionarlos con material concreto. Aquí se apela más que nada a la manipulación de material concreto, que los niños utilicen los sentidos, olfato, tacto, para poder identificar figuras 2D, 3D. Aquí entonces la importancia de que las y los estudiantes comprendan lo que significa qué es una figura 3D y qué es un cuadrado, para poder resolver esos problemas. En segundo básico, ya se espera que describan, comparen y construyan figuras 2D y figuras 3D. Entonces aquí ya los conceptos van avanzando hacia, en el fondo, bueno, línea recta es un concepto que ya debiesen haber tenido internalizado desde primero básico, pero tienen que comprender lo que son los puntos, lo que son los triángulos y los cuadriláteros para poder realizar esta actividad. Y lo mismo con las figuras 3D. Aquí todavía no se describe ni se compara las figuras 3D de manera formal, sino que se usa un lenguaje más cotidiano para los estudiantes, como son caras, que después va a ser el mismo concepto, bordes, que posteriormente va a ser la arista, y puntas, que posteriormente van a pasar a ser los vértices. Y luego tenemos en tercero básico, ya deben demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y 2D. Entonces, acá es muy importante que ya tengan muy consolidado, muy afianzado todos estos conceptos para poder ya demostrar que comprenden y poder relacionarlos a través de una red. Comprender los conceptos de figura 2D, de lo que es una pirámide de base cuadrada, qué es un cubo, una pirámide, un cilindro, y aquí ya se entra a utilizar los conceptos técnicos matemáticos, que son arista, vértice. Y en cuarto básico ya entramos a conceptos nuevos como línea de simetría, y se utilizan conceptos también como punto, lado, ángulos correspondientes. Después tenemos también otros conceptos relacionados con el adjetivo, que equivale a entero o completo, total. Tenemos aquí un ejemplo de primero básico. ¿Cuántos niños hay en total? ¿Cuántas ranas hay en total? El total, en el fondo, nos da la clave para resolver el problema, en este caso, que es la adición. Luego tenemos adjetivo, que equivale a lo mismo, igual. Tenemos 3 más 2 es igual a 5. De primero básico. Y segundo básico tenemos 8 paquetes de 10 sobres es igual a tantos sobres. Este concepto igual también es muy importante para posteriormente comprender el concepto, o sea, la operatoria de la división, que es la repartición en partes iguales, y también de las fracciones. Aquí tenemos un ejemplo de sumo primero básico, donde se plantea, bueno, aquí vamos a decirla en detalle. Tenemos 3 peces que ingresan a un acuario por el lado izquierdo, y 2 peces que también ingresan al acuario por el lado derecho. El número 3 sería la cantidad de peces que hay en el frasco izquierdo. Luego el signo más sería la acción de juntar
los 3 peces con los 2 peces. El número 2 sería la cantidad de peces que hay en el frasco derecho. Y el signo igual, que representaría el resultado de lo que juntaron. Y por último el número 5, que es la cantidad de peces que quedan. Aquí es muy importante que los estudiantes también recreen esta situación para que comprendan que al juntar 2 colecciones diferentes, como serían los 3 peces con los 2 peces, la cantidad es mayor que la que había originalmente, que no había ninguno. Es una acción simultánea, se meten al mismo tiempo los 3 peces del lado izquierdo y los 2 peces del lado derecho. Luego tenemos cuántos peces hay ahora. Si se fijan, acá la situación es diferente. Aquí tenemos 6 peces que ya estaban en la pecera y ingresan 2 nuevos peces. Entonces aquí está asociado a la acción de agregar. El número 6 es la cantidad de peces que ya había en el acuario. El signo más representa la acción de agregar. El número 2 es la cantidad de peces que se agregan en el acuario. El signo igual representa el resultado de lo agregado. Y por último el número 8, que es la cantidad de peces que quedan. Entonces aquí comprender la diferencia con la acción de juntar, que a pesar de que las dos se resuelven con la misma operatoria, que es la suma, o sea la adición, acá ya hay una diferencia, hay un cambio entre la cantidad inicial y la final, porque se va a producir un cambio, se va a producir una transformación con la cantidad agregada. También es importante que los estudiantes conozcan el significado de los verbos ligados a la adición: acumular, ampliar, añadir, aumentar, avanzar, dar, juntar, regalar, sumar, unir, agregar, entre otros. En primero básico tenemos aquí 2 problemas asociados a la adición, cuyas palabras clave las podemos identificar. Por ejemplo, tienes 5 lápices, hoy tu mamá te dará 3 lápices más. Se va a agregar 3 lápices. Entonces, ¿cuántos lápices tendrás en total? Otro concepto relacionado con la adición. Y el segundo ejemplo es, hagamos una historia matemática para 6 más 4. ¿Cuántos gatos hay? Entonces, asociar, ahí está asociada a la acción de juntar 2 colecciones diferentes. Segundo básico. Mauricio tiene 7 bolitas y Fabián 12. ¿Cuántas bolitas tienen entre los dos? Entre los dos sería aquí la palabra, el concepto clave para comprender que la operatoria que deben utilizar las y los estudiantes es la adición. Aquí lo mismo para tercero básico, para el jardín de la escuela se compró 48 flores, luego compraron 17 flores más. Se compraron 17 flores más, también es un concepto clave para resolver el problema. ¿Cuántas flores se compraron en total? En cuarto básico. Aquí tenemos 2 ejemplos, aquí es un poco lo mismo, y de hecho el segundo ejemplo, voy a ahondar un poco más en el segundo ejemplo, porque el segundo ejemplo está asociado a la multiplicación. A pesar de que el problema se puede resolver a través de una adición o a través de... se espera aquí que se resuelva a través de una multiplicación. Porque dicen, compré 3 papeles de color. Si cada uno costaba 21 pesos, ¿cuánto pagué en total? ¿Cuál es la expresión matemática que permite calcularlo? Aquí lo que se espera es que los estudiantes lo resuelvan mediante la multiplicación, a pesar de que también está asociado a la suma, a la adición. También tenemos conocer los conceptos de los verbos ligados a la sustracción, que es quitar, retroceder, reducir, sustraer, sacar, restar, disminuir, entre otros. Primero básico, tenemos, hay 18 manzanas, se comen 3 manzanas. ¿Cuántas quedan? El concepto de se comen, quedan. Después tenemos 9 niños juegan, 3 niños se van, ¿cuántos quedan? Segundo básico, hay una cuerda de 13 metros de largo y una cuerda de 2 metros de largo. ¿Cuántos metros de diferencia es la diferencia entre las 2 cuerdas? El concepto de diferencia, que también está asociado a la sustracción. Tercero básico, había 129 hojas de papel, los niños usaron 73. ¿Cuántas quedaron? Los conceptos de usaron, quedaron asociados a la sustracción. En cuarto básico,
En la sala había 229 cartulinas, los niños usaron 173. ¿Cuántas cartulinas quedaron? Lo mismo, el concepto que usaron quedaron asociados a la sustracción. Realizar comparaciones, tanto como, más que, menos que. Esto aquí, estos conceptos son más confusos para los estudiantes, ya que en el fondo en general los problemas aditivos de comparación no describen una acción explícita, ¿ya? Entonces dificulta mucho más la comprensión de los estudiantes. Por ejemplo aquí, de hecho, para poder identificar que son comparaciones, las palabras utilizadas claves son más que, cuántas más, menos que. En el primer problema sale cuántos pasteles más que platos hay. Aquí los estudiantes podrían confundir el más con que se tiene que resolver con una adición, pero en este caso se tienen que comparar dos cantidades, que son la cantidad de pasteles con la cantidad de platos. Entonces, la diferencia que hay entre la cantidad de pasteles y la cantidad de platos es lo que representa el resultado de una sustracción. Por eso que aquí es muy importante entender también el concepto en un contexto, porque acá puede ser confuso para los estudiantes. En segundo básico tenemos también otro problema. Florencia tiene 9 años, su mamá tiene 38 años. ¿Cuántos años más que Florencia tiene su mamá? Lo mismo, acá el concepto más que podría llevar a confusión para los estudiantes, resolviendo el problema con una adición. Sin embargo, al ser una comparación, se debe resolver con una sustracción. Después, en tercero básico también, más que, menos que. Aquí ya tiene una dificultad mayor porque ya implica el uso del lenguaje simbólico. Entonces los niños ya tendrían que tener muy bien internalizado y muy bien, tienen que tener muy buena comprensión respecto de la comparación de cantidades concretas para luego pasar al trabajo simbólico. En cuarto básico tenemos los alumnos de tercero básico reunieron 138 cajas de leche, los de cuarto básico reunieron 65 cajas más que los de tercero básico. Y acá la pregunta presenta la dificultad, porque te preguntan cuántas cajas reunieron entre los dos cursos. Entonces acá se presenta un problema donde primero deben sacar la cantidad de leches reunidas por tercero básico, luego la cantidad de leches reunidas por cuarto básico, y luego entre los dos, eso es una adición. Aquí tenemos un problema muy interesante en primero básico, donde se plantea, ¿cuál problema se puede resolver con el cálculo 7 más 4? El primer problema plantea, había 4 niños, después llegaron algunos y ahora hay 7. ¿Cuántos niños llegaron? Aquí se plantea una acción de agregar, porque habían 3 niños en el parque y se incorporan, habían 4 niños en el parque, y llegan 3. Entonces aquí, para calcular la cantidad de niños que llegaron, habría que restar. Luego tenemos 7 bichos se escapan el primer día, el segundo día escapan 4. ¿Cuántos bichos escaparon en total? Aquí tenemos la acción de juntar, porque tenemos que juntar los bichos que se escaparon el primer día con los bichos que se escaparon el segundo día. Entonces esto implica una suma, una adición. Y el cuarto problema, hay 4 gatos negros y 7 blancos. ¿Cuántos gatos hay en total? Aquí también hay una acción de juntar, donde se juntan los gatos negros con los gatos blancos. Si bien en los dos últimos problemas, en la de los bichos y en la de los gatos, los dos se obtienen el mismo resultado, existe una diferencia de orden secuencial de los elementos. Porque primero ingresan, el segundo problema se resolvería con 7 más 4, y el tercer problema con 4 más 7. Entonces, por eso, el problema que permite resolver, que se puede resolver con el cálculo 7 más 4, es el segundo. Luego, tenemos, ¿cuál problema se puede resolver con 12 menos 6? Primero tenemos, Nancy usó 6 láminas, su hermana usó 12. ¿Cuántas láminas usaron en total? Ahí la palabra clave usaron en total, quiere decir que hay que restar, porque hablamos de usar.
Aquí, si se fijan, aquí está asociado el juntar, porque vamos a juntar las láminas de Nancy con las láminas de su hermana. Luego tenemos, hay 12 chicles. Si 6 personas comen 9 chicles, ¿cuántos chicles quedarían? ¿Qué significa acá en este caso el concepto quedarían? Aquí se asocia a la acción de quitar. Tomás tiene 12 cartas, perdón, y su hermano tiene 6. ¿Quién tiene más cartas? ¿Cuántas más? Aquí está, ¿cómo calculo el que tiene más cartas? ¿Tengo que sumar 12 más 6 o tengo que restar 12 menos 6? Entonces, en este caso, el concepto más podría llevar a confusión para los estudiantes porque podrían asociarlo con una adición. Sin embargo, al ser una comparación por el concepto cuántas más, se debe resolver con una sustracción. Entonces, la respuesta que responde a ese enunciado es el tercero. Ojo que en el problema 2 también, aquí hay una información que es irrelevante para resolver el problema, por eso que no sirve, que sería, hay 12 chicles y 6 personas comen 9 chicles. Aquí hay una confusión entre las personas y los chicles comidos. Entonces acá el segundo problema se resolvería con 12 menos 9. Luego tenemos un problema de primero básico, reparte para que 2 personas tengan la misma cantidad. Acá es necesario conocer el significado de la expresión la misma cantidad para comprender la instrucción. Acá formalmente estos problemas van a tener después relación con la división de reparto equitativo, que es del tercero básico. Pero acá en este caso, al ser primero básico, igual lo pueden abordar recurriendo a la descomposición de números. Después acá tenemos de 12 personas que había en el bus, se bajaron 6, luego suben 3. ¿Cuántas personas quedan? Acá este problema requiere una dificultad mayor, es más complejo, porque requiere más de una operatoria para la resolución. Entonces aquí se requiere una mayor comprensión lectora para resolver este problema. Aquí sería una muy buena estrategia, igual me imagino que todos los docentes tienen muy buenas estrategias para resolver para modelar este tipo de problemas, pero por ejemplo aquí sería muy bonito poner a estudiantes que modelen esta situación para que puedan comprender mejor lo que significa este problema. Tenemos conocer el significado de los verbos asociados a la división, repartir, compartir, separar, partir, distribuir. Y conocer el significado de expresiones tales como partes iguales. Acá tenemos 2 problemas, tercero básico. El primero dice, hay 12 calugas, compartamos las calugas entre 4 niños. Y la segunda situación dice, ellos repartieron 12 calugas en partes iguales entre 4 niños, como se muestra en la imagen. Si se fijan, el primer problema no se especifica que se debe repartir en partes iguales. Entonces no necesariamente está asociado a una división. Por eso la importancia de entender que el concepto partes iguales está asociado a una división. Acá lo mismo. Después tenemos en tercero básico, comparte 6 pancitos por igual entre 3 niños. También aquí los conceptos comparte por igual, aquí sí se puede asociar a una división porque es un reparto equitativo o en partes iguales. En cuarto básico ya se complejiza un poco el concepto y se habla de repartir equitativamente. Después, conceptos ligados a la multiplicación, aumentar, producir, reproducir. En segundo básico hay 5 manzanas en cada bolsa y compras 7 bolsas. ¿Cuántas manzanas compras en total? Aquí el concepto clave para resolver mediante una multiplicación es el concepto cada bolsa. En el fondo entender que es se repite un grupo de iguales cantidades. En tercero básico también lo mismo, cada niño recibe 8 papeles de colores. ¿Cuántos papeles de colores se necesitan para 6 niños? Para comprender el significado de la multiplicación, es esencial diferenciar la estructura multiplicativa de la estructura aditiva, entendiendo que las tareas del ámbito multiplicativo requieren un mayor nivel de abstracción. Por ejemplo, vendrán mis 3 hermanos y mis 2 hijos, se ubica en un ámbito aditivo. En cambio, la frase vendrán 2 hijos de cada uno de mis 3 hermanos se ubica en el ámbito multiplicativo.
Entonces, al ir avanzando en la escolaridad, es importante que los estudiantes manejen adecuadamente el sistema simbólico, y para eso se requiere utilizar ciertas destrezas lingüísticas, para que puedan expresar y comprender cada uno de los problemas matemáticos. Cantidad exacta aproximada, relaciones de tiempo, distancia y orden, nociones de ritmo, velocidad, adverbios de cantidad, que ya los mostramos con ejemplo, adverbios de lugar, adjetivos que equivalen a lo mismo, adjetivos que equivalen a entero completo, adverbios también de tiempo, diariamente, antes, después, adverbios de modo, rápidamente, velozmente, las comparaciones, tanto, como, más que, menos que, las cantidades aproximadas, todos los significados de los verbos ligados a la adición, a la sustracción, a la multiplicación, a la división. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el rol mediador o mediadora en la resolución de problemas. Macarena nos ha planteado un sinfín de problemas a resolver y que están, digamos, focalizados en cómo los niños transitan por este vocabulario, digamos, lo técnico, que es el lenguaje matemático que deben manejar para resolver los problemas que se le plantean. Por supuesto que hay muchas acciones que podemos utilizar cuando somos mediadoras frente a un curso. En primer lugar, me voy a referir a algo que no está acá explícito y que tiene que ver cómo modelamos una situación para que los niños puedan acceder a un concepto de forma más simple y muy que realmente lo puedan compartir y comprobar en sus aulas. Por ejemplo, dramatizando ciertas situaciones. Planteaba ahí Macarena cuando se plantean situaciones de reparto o fundamentalmente o en alguna situación en la que tienen que medir. Justamente muchas de estas situaciones planteadas se pueden modelar a través de situaciones de dramatizaciones simples en que todos los niños participen, en que los niños comparen sus alturas, comparen cuántos objetos tienen, en fin. Y eso a propósito de una pregunta que apareció recién, de cómo podemos modelar el lenguaje matemático, simplemente de esa manera. Hay en el aula muchas posibilidades de dramatizar o de representar situaciones que se plantean en los textos de matemáticas. Ahora, cuando decimos interactuar con los y las estudiantes mediante preguntas, tenemos que tener en cuenta que los niños son actores muy activos en su aprendizaje. Entonces, las preguntas no necesariamente van desde el educador hacia ellos. También las niñas y los niños deben, desde muy pequeños, hacer preguntas y estar permanentemente la docente, modelando de tal manera que esas preguntas sean cada vez más desafiantes y les permita, por ejemplo, buscar información que no está explícitamente dicha, realizar inferencias, en fin. También es importante apoyar la lectura y la comprensión del enunciado, el profesor leyendo el enunciado cuando se da cuenta que sus estudiantes tienen alguna dificultad lectora o que el enunciado es largo, es muy extenso y no pueden ellos y ellas recurrir a su conocimiento, a su competencia lectora. Entonces, una buena medida es leer entre todos, hacer una lectura compartida como la hacemos con los cuentos, ¿ah? De tal manera que también nos demos cuenta de cómo los niños acceden a ese enunciado, cómo lo internalizan y cómo lo entienden. También es importante que traduzcamos esa información a términos matemáticos, que ellos desde muy pequeños se vayan dando cuenta que toda esa información, como uno de las personas que aludimos al inicio,
decía, ¿no es cierto?, que este es un lenguaje extenso que se traduce a pequeñas representaciones que tienen un significado profundo. Entonces, desde ese punto de vista es importante que ellos vayan transitando también con el apoyo de su etapa de desarrollo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos saltarnos etapas, sin embargo, es bueno darnos cuenta cuando ya ellos están con posibilidad de escribir en términos matemáticos un enunciado que es extenso lingüísticamente. Hay que modelar mucho esas situaciones. Nosotros de repente nos olvidamos que así como tan simple como más, menos, arriba, abajo, izquierda, derecha, lo decimos cotidianamente y sentimos que eso es muy simple. Para muchos niños no es simple. Entonces, el modelaje les ayuda mucho a entender que cada una de estas informaciones, cada una de estos términos, cada una de estos símbolos, representa algo que va más allá de lo que está explícitamente dibujado o escrito. Y por lo tanto también hay que ayudarlos a interpretar el contexto semántico. Muchas veces los que elaboramos material para los niños y niñas, nos olvidamos que ellos están en ciertas etapas de su desarrollo lector que no les permite entender un enunciado en primero básico que sea de 2 líneas, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que de repente nos pasamos por alto, tenemos que tenerlas muy en cuenta cuando ellos están enfrentando este tipo de resolución de problemas. También es importante, por supuesto, en toda actividad, estimular el trabajo colaborativo. Se aprende con otros, ¿no es cierto? Vygotsky siempre nos recuerda eso. Se aprende con otros, comentando, discutiendo posibles respuestas. Ese es un aprendizaje muy rico y que jamás se olvida, porque realmente no tenemos todas las respuestas y una producción, un trabajo colaborativo permite un aprendizaje más rico. Y sobre todo al final de cada una de las acciones, ejercicios, enfrentamientos de problemas matemáticos, es importante que los niños argumenten por qué respondieron de la manera que lo hicieron. Eso es tremendamente importante para toda su escolaridad, que vayan desde muy pequeños entendiendo que todo lo que uno hace tiene una argumentación, es porque tiene una razón. Y en ese sentido también van a ir familiarizándose con ciertas estrategias y van a ir entendiendo y van a ser mucho más autocríticos de su propio trabajo. Y por supuesto que todas estas ideas y más otras, como bien decía Macarena, muchas estrategias que docentes utilizan en sus aulas y que sería muy rico compartir en algún momento, son instancias para apoyar a que los estudiantes avancen en su autonomía, porque estas etapas iniciales son de mucho apoyo, de mucho modelaje, de estar ahí muy pendientes de qué les pasa, de por qué no preguntan o qué preguntas hacen, de qué manera responden, cómo se interrelacionan entre ellos. Pero va a llegar un momento en que ellos van a ser mucho más autónomos en su trabajo. Ahora, también los estudiantes tienen un rol en esta resolución de problemas, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros queremos resaltar. Un aula en la que los niños conversan, discuten, reflexionan, son activos, expresan sus ideas, tienen tiempo de expresar sus ideas, discuten, disfrutan también. No tiene por qué ser un momento tenso ni dramático. Debe ser un momento de disfrute de lo que aprenden, de cómo expresan sus ideas, de que si se equivocan puedan reflexionar por qué se equivocaron, cómo organizan sus ideas para dar una respuesta, cómo organizan sus ideas para planificar una respuesta, cómo organizan sus ideas para comunicar una respuesta. Planifican estrategias, comentan, comparan resultados y construyen así todo el tiempo nuevos conocimientos. Un niño
o una niña que ha tenido la ventaja de la rica conversación con el adulto, siempre lo decimos, la rica conversación con el adulto, que está escuchando atentamente lo que dice, escuchando atentamente sus respuestas, va a la escuela dotado de habilidades comunicativas que son muy útiles y que le permitirán mantener interacciones verbales muy fluidas y articuladas, tanto con sus profesores como con sus compañeros y compañeras. Es tremendamente importante escuchar a los niños y las niñas en todas sus respuestas. Toda esa magia que ocurre en las aulas cuando los niños conversan entre ellos, cuando articulan todas sus ideas, cuando pueden compartirlas y sienten que son escuchados por el profesor o la profesora, los hace ser mucho más seguros de sí mismos. Según Garton, es altamente probable que esas niñas y esos niños se conviertan en agentes de resolución de problemas que son capaces y autorregulados, es decir, van a ser niños más seguros, van a ser niños que van a entender que se pueden equivocar y van a volver a empezar. Para Chamorro y otros, además de lo cognitivo, la autoestima, el nivel de confianza en sí mismo y una actitud positiva son objetivos prioritarios a alcanzar si se desea mejorar la enseñanza de resolución de problemas y el éxito de las y los estudiantes. Tremendamente importante lo que nos dice esta especialista, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar a Feuerstein, ¿cómo no? Déjenme pensar, dice, es el llamado de este profesor para que niños y niñas puedan reflexionar con tiempo frente a los diversos problemas planteados en las aulas. Es decir, tenemos que dar tiempo para que ellos armen, organicen lo que nos van a decir, planifiquen sus respuestas, tiempo. A veces estamos tan apurados en las aulas que no dejamos tiempo para pensar a los niños, y muy importante es este aspecto. Bueno, vamos terminando con una idea muy interesante, muy divergente, podría decir, de esta especialista profesora Chamorro, que dice: el enunciado de un problema es un escrito matemático particular que tiene características propias. Podríamos incluso decir que es un género literario bien caracterizado que necesita para su comprensión la adquisición de ciertas claves y alguna dosis de entrenamiento. También la señora Chamorro dice: hay una distancia lingüística entre las y los estudiantes y el lenguaje matemático. Por esta razón, la comprensión de un problema se facilita cuando en el texto aparecen conceptos que les son familiares o cercanos, y los términos utilizados en el enunciado son también familiares, desde un punto de vista léxico y sintáctico. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Acá hay un comentario, no sé si Macarena lo puedes responder o quieres hacer alguna observación. La profesora dice: creo que la problemática es que los estudiantes no saben qué operatoria aplicar para la resolución del problema. Entonces, ¿qué estrategia utilizar? Esto lo he evidenciado en diferentes... Es que ahí en ese sentido es muy importante que los estudiantes puedan manipular material concreto, puedan modelar la situación planteada, evidenciarla, y así también puede ser otra forma también de comprender el problema y poder resolverlo. Además de todas las estrategias de comprensión lectora, es muy importante que los estudiantes y las estudiantes puedan modelar y vivir, manipular material concreto y experimentar la situación planteada. No sé si respondí a las preguntas. Sí, muy claro. Yo quisiera agregar algo a esa profesora, de que tal vez es importante trabajar mucho más la comprensión del enunciado para que los niños vayan despejando, porque a lo mejor eso tiene que ver con lo que hemos planteado durante esta jornada, que hay conceptos que no tienen suficientemente claros y por lo tanto no saben qué operatoria realizar. Si no les queda muy claro que es antes o después, o que es más o que es menos, o esos enunciados que son más complejos, como uno de los que planteó Macarena,
por supuesto que es una traba para que ellos puedan resolver eso. Entonces, puede ser que por ahí haya un camino, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta o alguna duda que quiera plantear ahora para que la escriban en el chat? Les comento que el webinar va a quedar alojado en la página de Currículum Nacional y al mismo tiempo se va a subir al YouTube del Ministerio. Entonces ahí van a poder revisar toda la charla nuevamente para los que estén interesados. Eso sería. Les quiero dar las gracias por las preguntas, por participar, por conectarse esta tarde en este webinar, así que muchísimas gracias de mi parte. Camila, ¿quieres cerrar tú? Hay otra pregunta. Dice aquí, ¿cómo ir pasando de un pensamiento concreto a otro más abstracto? Maca. Es que igual es necesario que los estudiantes no tengan que dejar de lado el material concreto si es que es necesario, hasta que puedan desarrollar el nivel abstracto en el fondo. Si es necesario, si hay estudiantes que requieran usar el material concreto todavía, permiten usárselo, o sea, que lo sigan usando. Y también creo que va todo también relacionado con que cuando van los estudiantes pasando niveles de escolaridad, también manteniendo niveles cognitivos superiores y van comprendiendo también nuevos conceptos, pero por eso que es muy importante tener claro esa transición de los conocimientos previos para que después puedan transitar a los nuevos conocimientos. O sea, y de alguna manera yo quisiera agregar que, por lo tanto, no hay que quitar lo manipulativo tan pronto, porque tal vez hay muchos niños que lo necesitan y se supone que no pueden transitar a un pensamiento más abstracto si todavía están ellos necesitando manipular. Entonces, desde ahí creo que es importante la observación que nosotros hacemos y lo que vaya ocurriendo con ellos. Si necesitan manipular más, aplacemos esa etapa. Otra pregunta que hacen es ¿cuándo va a estar disponible el material? A más tardar el viernes ya va a estar subido todo el material a la web para que puedan volver a revisarlo o compartirlo con otros compañeros y compañeras que les interese tal vez esto. Y los dejo invitados a todos y a todas que durante el año Textos Escolares va a seguir haciendo diferentes webinars para potenciar el uso de textos escolares. Entonces, los vamos a ir informando de manera a medida que sea pertinente, pero los dejo invitados que a lo largo del año la idea es seguir teniendo este tipo de charlas para potenciar el trabajo y el uso de los textos y enfocarlo dependiendo para la reactivación educativa. Si no hay más preguntas, nos despedimos. Durante la semana se va a publicar todo el video, como ya les dije, en el sitio web del Ministerio y en el YouTube del Ministerio, y también están disponibles las otras charlas que se hayan ido realizando de parte del Ministerio para diferentes aspectos y ámbitos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan una Gracias. linda tarde. Hasta luego, buenas tardes.